Hoy estamos arrancando con una nueva serie y estamos contentos porque sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. ¿Lo crees? Sé que Dios va a hablar a tu corazón y sé que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros, un mensaje diferente y un mensaje que cambie nuestras vidas, nuestros corazones. Pero antes de entrar a este mensaje y antes de entrar a esta nueva serie, te voy a invitar a que cierres tus ojos un momento y pongamos esta reunión en manos de Dios. Señor Jesús, gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre ha sido tu misericordia, porque permaneces y permaneces para siempre. Señor, te pido que seas tú hablando a través de mis labios, que seas tú trayendo un mensaje transformador y un mensaje que hable a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Sé tú, Padre, trayendo, Señor, un mensaje diferente, un mensaje necesario a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Sé tú hablando y que no sea yo hablando, sino que seas tú trayendo un mensaje a la congregación. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Nuestra serie se llama Camino. A ver, ¿camino a dónde? Camino a la cruz. Y hoy vamos a hablar del primer mensaje del camino a la cruz. Y este mensaje es acerca de la transformación. Sé que aquí habemos gente que necesitamos ser transformados. Aunque haya gente que ya hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo y que Dios ya ha hablado a nuestras vidas y que Dios ya nos haya cambiado, déjame decirte, la obra de transformación no ha terminado en tu vida. Y aquí habemos personas que necesitamos ser transformados para llegar y acercarnos al camino de la cruz. Te voy a invitar a que abras tu Biblia ahí en Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Capítulo 8, versículo 28 en delante. Me indica con un amén cuando lo tenga. Si no lo trae, lo puede sacar en su teléfono, en su tablet, en su Biblia, en donde sea que lo traiga, pero acompáñeme. Y dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El mensaje que encontramos en Romanos 8, 28 al 30 es un mensaje que sé que tiene mucha palabra ahí escondida, y hoy vamos a enfocarnos en el versículo 29. Pero para enfocarnos en el versículo 29 quiero que me acompañes escuchando, y tal vez ya has escuchado esta historia en la palabra, pero te voy a pedir que me regales 20 minutos de tu atención, no de tu tiempo, de tu atención. Y esta historia que quiero platicar contigo me va a ayudar y nos va a servir para poder dejar claro lo que Pablo está hablándonos en el versículo 28, 29 y 30 de Romanos. Esta historia es la historia de José el Soñador. ¿Cuántos conocen la historia de José el Soñador? Es una historia increíble que esconde un propósito eterno y que Dios ha hablado a muchos a través de esta historia. José era un muchachito pequeño. Era un muchacho que la Biblia lo describe como carismático, atractivo. Y era el favorito de Jacob, de Israel. Era el favorito y se lo hacían saber, y desde que era el favorito se notaba muchísimo, porque cuando nació José, Jacob le mandó a hacer una túnica que lo diferenciaba de sus hermanos, y la Biblia lo marca como que era el favorito, porque lo tuvo a una edad avanzada. Y este que era el favorito, José, aparte de ser el favorito, era el más odiado por sus hermanos,
Porque sus hermanos no querían entablar una relación cercana a él, porque simple y sencillamente era el escogido, era el favorito, era el que consentían, al que mimaban. Y sus hermanos no querían tener una relación cercana con él. Y abonándole a eso, José era una persona que le reconocían como José el soñador. Y dentro de esos sueños que José tenía, que no eran sueños guajiros, dentro de esos sueños que José tenía, uno de ellos se los comentó a sus hermanos y les dijo: ¿saben qué? Soñé que mientras estábamos en el campo, estábamos recogiendo nuestras espigas, y la que yo recogía se levantaba, y las que ustedes recogían se rendían ante la mía. Y los hermanos molestos dijeron: ¿Cómo los vamos a dejar gobernar por ti? Después de esto, siguiéndole abonando a que era el favorito, su padre lo enseñaba, su padre lo educaba, su padre le ponía una atención extra a la que sus hermanos les ponía. Y José, dentro de esos sueños, que no eran sueños guajiros, tuvo otro sueño donde las estrellas se acercaban a una estrella mayor y demás. Tuvo sueños que hacían que sus hermanos lo rechazaran todavía más de lo que lo rechazaban antes de soñar estas cosas. Y José era una persona que, aunque era escogida, y aunque tenía sueños, y aunque ambicionaba por cosas, tenía circunstancias que lo hacían de cierta manera pensar que estaba lejos del propósito con el cual había sido diseñado. José, creo que para muchos el rechazo familiar es algo que marca a las personas, y José tenía un rechazo familiar. Después de esto, su padre lo manda a que vaya a revisar cómo están sus hermanos, cómo se encuentran, porque se encontraban trabajando. Y mientras se encontraban trabajando, llega José con ellos. ¿Y qué cree que pasó? Yo sé que sabe qué pasó, pero le platico. José, cuando llega con ellos, sus hermanos tienen la increíble idea de matarlo, pero uno de ellos dice: no hay que matarlo. Y lo que hacen es lo avientan a un pozo sin agua, seco. Y cuando lo avientan a ese pozo, ven a lo lejos unos hombres, unos israelitas, y venden a su hermano para con ellos. Después de esto, José llega a la casa de Potifar. Y cuando llega a la casa de esta persona importante en el reino de Egipto, llega a un lugar de ser el principal de los servidores, y la esposa de este hombre quiere tener intimidad con José, pero José, la única cosa que se le había puesto como señal de no hacer, como cosa que no hiciera, era tener relaciones con la esposa de él. Y José, atento a lo que se le había mandado y atento a agradar el corazón del padre, le ocurre una situación donde esta mujer intenta intimar con él, pero José sale corriendo de aquel lugar. Y ocurre que esta mujer se queda con el manto de José y lo acusa de que quiso abusar de ella. Para esto José es encarcelado, y cuando llega a la cárcel se convierte en el principal de la cárcel. Y cuando se convierte en el principal de la cárcel, ocurre una circunstancia donde este hombre tiene sueños y sueños que lo perturban. Y José de nueva cuenta encuentra gracia ante sus ojos, a tal grado que llega a convertirse en el segundo de este hombre. Y te platico esta historia porque en Romanos encontramos algo escondido, y te voy a invitar otra vez que me acompañes a Romanos, pero al versículo 29, y dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. A los que antes conoció. Y por ahí quiero comenzar a que desmenucemos esta porción de la escritura. A los que antes conoció. Déjame decirte, esto es algo muy sencillo de comprender, y por eso no quiero abundar mucho en esta parte. Dios te conocía antes de haber nacido.
y Dios ya nos había escogido, y Dios nos había seleccionado, Dios nos había apartado, Dios te conocía. Pero aparte de haberte conocido, Dios te predestinó. ¿Sí sabes qué es una predestinación? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ahí es donde quiero que nos introduzcamos a estudiar lo que quiere decir una predestinación. ¿Cuántos han utilizado el GPS en su teléfono? Qué poquitos. A ver, ¿han utilizado el GPS? Sí, ¿verdad? Todos, la mayoría lo hemos utilizado. Y previamente a saber al lugar a donde vas, tú tienes un destino como base. Y previo a tener un destino como base, pues tienes que estar ubicado en un lugar para que el GPS pueda saber a dónde te diriges, ¿cierto? Cuando pones tú una dirección, una ubicación, te da un camino trazado y hasta te da unas opciones a veces. Por esta puedes irte más rápido, por esta te vas a ir más lento, a veces hasta te dice: por esta corres peligro porque hay viento, hay lluvia, hay esto, hay el otro. A fin de cuentas nos ofrece opciones de llegar a nuestro destino. Y la predestinación es cercano a lo que ocurre con un GPS. Dios nos conocía desde antes de haber nacido, y Dios ya nos había llamado, y Dios ya nos había separado. Pero también Dios había puesto como fin o como propósito final un destino eterno, que es nuestra salvación, un destino de gloria, que es tener un encuentro con Cristo Jesús. Todos fuimos predestinados, y nuestro destino final es acercarnos, a parecernos ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Y en la historia de José, déjame te platico que tal vez parecía como que todo en la vida de José iba de mal en peor. Y creo que cada uno de nosotros nos hemos encontrado en esta circunstancia donde ya no vemos lo duro, sino vemos lo tupido. Y me ha pasado muchas veces donde yo encuentro tantita calma, encuentro tantita paz, y lo que viene al día siguiente son problemas, son circunstancias difíciles. Y José se encontraba de esta misma manera, donde tal vez parecía que ya había encontrado paz, donde parecía que tal vez ya se había acomodado, pero no le venía lo duro, sino le venía lo tupido. Y José había sido predestinado para cosas grandes, pero en el propósito y en el camino que Dios había marcado para la vida de José, a veces pareciera como que lo que nos ocurre, en lugar de acercarnos al propósito eterno, nos aleja del plan y el diseño que Dios tiene trazado para nosotros. Las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor a veces pareciera como que lo único que está por suceder el día de mañana es alejarnos cada vez más de lo que un día recibimos como promesa. Me imagino que en la vida de José estaba sucediendo esto. No solamente lo tenían envidia, no solamente era la oveja negra de la familia, no por ser malo, sino por ser demasiado bueno. No solamente tenía rechazo en casa, sino que aparte de eso toman la decisión de venderle. Y yo me imagino que cuando José estaba en ese pozo, lo único que pensaba era: estoy cada vez más lejos del propósito de Dios. Después de esto llega a un lugar de privilegio, y otra vez no ve lo duro, sino lo tupido cuando es encarcelado. En nuestro alrededor pueden pasar circunstancias que marquen el trayecto por el cual vamos caminando y quieran desviarnos tal vez de nuestra ruta final, y quieran desviarnos tal vez de ese propósito eterno con el cual fuimos marcados, con el cual fuimos diseñados. Pero en lugar de estar cada vez más lejos del propósito eterno, déjame decirte algo: estás cada vez más cerca de acercarte a cumplir esa promesa con la cual fuiste seleccionado. En lugar de estar más lejos, déjame decirte algo: todas las cosas nos ayudan para bien a quien en Él confiamos.
Yo creo que igual Pablo en este momento que estaba escribiendo esta porción de la escritura, tal vez ni siquiera se encontraba en su mejor momento. Tal vez ni siquiera estaba viviendo la gloria que parecía tener. Es más, Pablo era la piedra en el zapato del ejército romano. Y tal vez encarcelado, tal vez aprisionado, tal vez sufriendo persecución. Me imagino que él se sentó y escribió estas hermosas palabras: todo obra para bien a quien en él confía. Tal vez atravesando el peor de sus días, tal vez teniendo el peor de sus panoramas enfrente de él, él con un corazón ambicionando y un corazón transformado y un corazón puesto en la mirada que es Cristo Jesús, dijo: todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y sabes a quiénes? A los que confían en Dios. José tal vez se encontraba en su peor etapa, y tal vez tú estás en tu peor etapa, y tal vez tú estás viviendo tu peor jornada, y tal vez estás viviendo tu peor momento como cristiano, como persona. Pero mientras estés en los propósitos o en el camino de Dios, en el camino que Dios diseñó, en el camino que Dios trazó para tu vida, hay una promesa eterna que todas las cosas, sea el peor momento que estés viviendo, te ayudan para bien y abonan a que llegues a ver cada vez más de cerca la promesa que Dios trazó para tu vida. No se trata de lo que eres el día de hoy, se trata de lo que vas a hacer el día de mañana. Un divorcio no es el final. Si tienes problemas de alcoholismo, de drogadicción, no es el final. Si en este momento estás viviendo persecución con tu familia, no es el final. Si en este momento tu panorama es de bancarrota o de crisis económica, de una separación familiar o una ruptura familiar o una familia disfuncional, déjame decirte, no es el final. Hay un camino que Dios marcó. Y Dios te llamó y Dios te predestinó para que vivieras un camino glorioso, un camino victorioso. Hoy tal vez eres el divorciado, pero mañana y el día de hoy también eres ya el hijo de Dios. Hoy tal vez estás viviendo esa etapa de alcoholismo, pero no eres el alcohólico, eres el hijo de Dios. Hoy tal vez estás atravesando problemas y circunstancias en tu casa, pero eso no te define como persona. Lo que te define es haber aceptado a Cristo Jesús y haber recibido una transformación eterna. No eres más la persona que has escuchado que eres. Déjame decirte, a partir de hoy tienes que salir cambiado, renovado y transformado y entendido de que somos hijos de Dios, de que somos hijos de promesa, de que somos hijos marcados, lavados y redimidos por su sangre. Hay promesas eternas, hay promesas que Dios nos dejó escritas, y hay planes perfectos que Dios trazó para nosotros. Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y a veces pareciera que lo único que vemos es que como si Dios tuviera planes de mal para nuestras vidas, como si lo que está a nuestro alrededor solamente marcara como el foco rojo del carro cuando se nos está acabando la gasolina. Pareciera que todo está terminado. Y José, en su momento más duro, se revestía cada vez más de gloria y se revestía de esa promesa. Y en el lugar en donde lo pararan, brillaba. Y en el lugar donde lo posicionaran, brillaba. Y en el lugar donde tal vez vivía sus peores momentos, brillaba. ¿Sabes por qué brillaba? ¿Sabes por qué brillaba? Porque entendía que ese no era su propósito, y que el camino que estaba atravesando era un camino momentáneo, y que la circunstancia que estaba viviendo era un camino momentáneo.
Puedes estar en tu peor momento, pero es momentáneo. Es momentáneo. Los problemas, las circunstancias no son tu final. A veces yo veo mucha gente en la iglesia que desfila y que por un problemita se convierte en adolescente otra vez, donde un grano ya es su perdición. Ya no puede vivir porque trae una espinilla en la cabeza. Yo fui adolescente y ya no quería ir a la escuela porque traía espinillas en la frente. Y a veces los problemas a nuestro alrededor nos sacuden tanto que queremos alejarnos en lugar de acercarnos a lo que Dios nos dio y a lo que Dios nos entregó. Tú fuiste llamado, y a los que Dios llamó, Dios predestinó, y a los que Dios predestinó, Dios justificó, y a los que justificó, a esos también los glorificó. ¿Sabes cuál es el propósito de la predestinación? Acercarnos a la imagen del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Tú fuiste marcado, tú fuiste apartado, tú fuiste seleccionado, tú fuiste protegido como ese José. A ti se te entregó también una túnica que te hace ser diferente. A ti también se te entregó algo, un sello, una marca que te hace ser una persona diferente. Y en eso que eres seleccionado, y en eso que eres escogido, Dios no se ha equivocado de persona. Tal vez nosotros hemos demorado el camino, pero Dios no se ha equivocado al escogerte. Dios no se equivocó al seleccionarte. Dios no se equivocó porque estés feíto o feíta. Estemos feitos o feitas. Dios no se equivocó porque estés rellenito o estés flaquito. Dios no se equivocó porque uses talla 36 hoy. Dios no se equivocó por quien eres como persona. Porque desde antes Dios te conocía y Dios ya te había seleccionado. Iglesia, yo no sé si tú alcanzas a entender esto, pero mis peores días se van a convertir en mis mayores días. Mis peores días son la plataforma en la cual ya me voy a parar y voy a ver la promesa que Dios trazó para mi vida. Cada escalón que subía José lo acercaba a su propósito. ¿Y cuál era el propósito de José? José lo había soñado innumerables veces. José ya lo había visto. ¿Cuántos han soñado en grande? ¿Sobre cuántos Dios puso sueños? Qué poquitos. Somos poquitos. Yo no sé si no quieres levantar la mano. ¿A cuántos Dios les ha dado una promesa? ¿A cuántos Dios les ha dado una palabra? No estás lejos de ella. No estás lejos de ella. No estás lejos de arrebatar el propósito con el cual fuiste diseñado. El camino a veces parece muy difícil, y el camino a veces se ve oscuro. Pero hemos de ver su gloria. Hemos de ver su gloria. ¿Sabes algo? Me encanta lo que el versículo 30 dice. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. Fuimos hechos conforme a la imagen de un varón perfecto. Perfecto. Fuimos diseñados conforme a la imagen de un hombre perfecto. De un hombre que lo vivió todo. Y Dios no se equivoca al decirnos: fuimos diseñados a la imagen de un hombre perfecto. Al contrario, Dios sabe que en nuestros errores y en nuestras crisis más feas tenemos la oportunidad día tras día de acercarnos a ese propósito eterno.
Sí, a veces tomamos la ruta equivocada y la ruta que nos va a alejar cada vez más, y la ruta por la cual nuestro GPS nos prende un foquito de alerta y nos dice: por ahí no es. Pero Dios no se equivocó. Tal vez escogemos el camino más bonito y todo nuestro caminar parece que está bonito. Pero si llega prueba, si llega lucha, Dios no se equivocó al escogerte. Tal vez escoges la ruta más rápida o la ruta alternativa, donde la ruta más rápida te ahorra pasar por crisis, te ahorra diferentes cosas. Y parece que llegas muy rápido y que vas avanzando muy rápido, pero cuando sientes un stop, cuando sientes que algo te detiene, no te equivocaste. Y Dios no se equivocó. Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Fuiste predestinado. Dios escogió un camino y un trayecto para tu vida, y el resultado final es ver su gloria. Y el resultado final es estar en su presencia. Y el resultado final no se llama circunstancia. El resultado final, o en el proceso de nuestra vida, hay testimonios de sanidad, hay testimonios de bonanza, hay testimonios donde Dios levanta gente. Me acuerdo de una historia que nos platican, y a mí como se me hace chistoso. No lo malentienda, pero se me hace muy chistoso cuando gente dice que Dios los manda a orar por gente que ha fallecido. Y ¿sabe qué me imagino? Como que tú no has terminado, órale, devuélvete. Todavía no termino contigo, órale, todavía no has terminado, devuélvete. Yo me imagino que esa persona ya acercándose allá al cielo, y algo los devuelve, porque no han terminado. Y me da mucha risa que un hombre que mi mamá platica, un predicador que estaba muy loco, demasiado loco. Dios le llama mientras va caminando en la calle y Dios le dice: métete a la funeraria y vas a encontrar a tal persona. Y esta persona se metió a la funeraria, y cuando está en la funeraria, lo que hace es agarra a la persona y le empieza a dar de cachetadas. Qué bonito, ¿no? No se puede defender. Está acostado y no puede hacer nada, pero este predicador se acerca, lo agarra. Yo me imagino que hasta se subió al cajón y agarró a la persona y la empezó a bofetear. Y esta persona resucitó. Yo no sé si por las cachetadas o porque algo había sucedido. Creo que algo sucedió. Pero lo que voy con esto es que ni aún la misma muerte define el propósito que Dios puso en tus manos. Ni aún la misma muerte define el final que Dios trazó para tu vida. Hace tiempo yo estuve viviendo circunstancias difíciles, circunstancias que hasta el día de hoy parece que no se resuelven. Pero eso no me define como ministro, pero eso no me define como persona. ¿Sabes quién soy? Soy un hijo lavado y redimido por la sangre de Cristo. ¿Sabes quién soy? No soy más una persona que está marcada por la sociedad. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo que Dios apartó desde el vientre de mi madre. Yo no soy ese hombre que la gente puede opinar y puede decir de mí. ¿Sabes algo? A mí me importa más lo que Dios dijo de mí. Y desde el vientre de mi madre Dios me llamó, me justificó, me glorificó y me apartó para el beneficio de su obra. Yo no sé tú en qué proceso te encuentres viviendo. Yo no sé qué etapa de tu vida estás atravesando, pero no es el final, iglesia. No es el final. Tus mejores días están por venir y tal vez sean los peores, pero déjame decirte, estás cerca de vivir el propósito y el cumplimiento de esa promesa. Quiero invitarte a estar en pie. Tal vez hay gente aquí desanimada.
Tal vez hay gente aquí atravesando por circunstancias difíciles, donde lo único que ve a su alrededor es todo perdido, donde sus cuentas le dicen que eres una persona que tal vez está en buró de crédito, o donde tu esposa, tu esposo tal vez te han marcado como un perdedor, o tal vez tus sueños y tus metas, en lugar de verse cada vez más cercanas, se ven más lejos. Y esa grandeza con la cual Dios te diseñó y Dios te creó, en lugar de verse cada vez más grande, se ve más oscuro. Yo no sé si Dios te escogió para ser un predicador, un pastor, pero dentro de esos sueños de ser un predicador, un pastor, un algo que funcione para el beneficio de su obra, en lugar de acercarte cada vez más, te equivocas y te equivocas y te equivocas, y lo único que ves más de cerca es no la mano de Dios, es no el cumplimiento de su promesa. O tal vez estés atravesando circunstancias en casa donde tus hijos, tus hijas, en lugar de acercarse más a Dios, lo único que ves es que se alejan. Y aunque Dios te haya dicho, los has de ver sirviendo, los vas a ver predicando, los vas a ver sirviendo en la obra, lo único que ves es que lo único que menos quieren es venir a la iglesia. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás atravesando? Estás atravesando algo que no es el final, y estás atravesando algo que tal vez ha taladrado en tu cabeza, que se volvió más lo que abrazas y lo que aceptas que lo que en realidad tiene que ser sobre tu vida. Y hoy te voy a invitar a que abracemos las promesas, el llamado que Dios nos entregó, y salgamos transformados de esta casa con un entendimiento de pararnos firmes en eso que Dios diseñó para nosotros, en eso que Dios te dijo, en eso que Dios diseñó para ti, en eso que Dios puso sobre tus manos. No se ha terminado, no se ha terminado, no se ha terminado. Tú sí eres un ministro, tú sí eres ese músico que va a llegar lejos. Tus hijos iban a servir, tus hijos iban a predicar. No eres un cualquiera en una silla. Si eres ese evangelista, si eres ese predicador, si eres esa persona escogida por Dios, si eres esa persona que Dios seleccionó, si eres ese adorador, ponle nombre a tus sueños, ponle nombre a esas promesas, porque a partir de este domingo te voy a decir algo. Si eres esa persona que Dios te dijo que eras, y hemos de ver su gloria, dice su palabra, y hemos de ver su gloria, y hemos de ver su gloria. ¿Sabes algo? Yo me encantó algo que decía el profeta. Yo no tengo que esperarme a morir para ver el cumplimiento de esa promesa que Dios me entregó, y yo lo creo de esa manera. Yo creo que tus mejores días, aunque esté todo oscuro y aunque esté todo en tinieblas, ya están aquí, ya están aquí. El cumplimiento de esa promesa ya está aquí, ya está aquí. Yo quiero invitar, si quieres pasar al altar, bien; si no quieres pasar al altar, ahí en tu lugar. Pero quiero invitar a aquellas personas que se han olvidado de ese diseño eterno, o que han dejado de lado esa promesa eterna que Dios predestinó para tu vida, que Dios la puso como resultado final. Quiero invitarte a ti que todo se ve mal, a que pases este altar en donde vas a encontrar fuerza, donde vas a encontrar un abrazo de parte de Dios. No te voy a decir que a partir de ahorita tus problemas se acaban. Tal vez vengan más problemas, y tal vez la situación se ponga más difícil, pero sí quiero decirte
Y sí quiero invitarte a creer en ese Dios que te lo dijo, en ese dijo que no es hijo de hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si hay algo que Dios te dijo, pásale y párate firme en esa promesa. Pásale y párate firme en esa promesa. Si son tus hijos, arrebata a tus hijos. Si es tu matrimonio, arrebata tu matrimonio. Si son sueños, arrebata tus sueños. Aún más, si es tu salvación, arrebata tu salvación desde este momento. No se ha terminado nada. Apenas empieza lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero eso que Dios está comenzando a hacer, como resultado final, tiene un cumplimiento, y un cumplimiento eterno.